Saúl y la brujería. Saúl y la brujería. Para poder recordar en la última conferencia y tratar de ubicarnos dentro del contexto que estamos estudiando, Saúl se encuentra ya en la víspera de su muerte. Esto que acaba de hacer Saúl es lo último que él pudo haber hecho como un hombre que había conocido, había oído, había recibido, había tenido consejo de Samuel el profeta y había tenido y conocido la palabra de Dios, repito. Sin embargo, Saúl en el pasado rechazó a Dios 2 veces, 3 veces, comenzó a llenarse de un espíritu de celos, de un espíritu de envidia por David, y comenzó a sentirse amenazado de que David venía a darle un golpe de estado o que David le quería arrebatar el reino, aunque él mismo tenía la conciencia de que David era el futuro rey de Israel. Sin embargo, estos espíritus demoníacos de paranoia, de esquizofrenia, lo hicieron perderse y divagar totalmente en su mente respecto al camino de la verdad y de la justicia divina. Saúl pues comienza a descubrir que ya no hay nadie que le aconseje, que está ahorita en el campo de batalla los filisteos contra su ejército, y de parte de los filisteos se encuentra David involucrado en una guerra en la que en la próxima conferencia vamos a ver cómo lo libra el poder de Dios. Pero Saúl se encuentra en un dilema donde no sabe qué hacer ante tal grande amenaza de que el ejército filisteo se venía contra él y contra sus soldados. Y él sabía perfectamente bien que eran superados numéricamente y militarmente, porque se habían juntado todos los filisteos de la tierra de Israel para poder lanzar un ataque masivo y fiero, feroz, totalmente en contra de todos los ejércitos del rey Saúl. Entonces Saúl, al no encontrar respuesta de parte de Dios, ya vimos en la última conferencia que llega un momento en la vida en la que Dios te dice: no te voy a contestar porque no soy tu siervo, ni soy el genio de la lámpara de Aladino, para que a la hora que te dé la gana yo pueda realmente decirte cómo te puedo ayudar. Dios dice cuando oigas su palabra: no te endurezcas. Es cuando oímos la voz de Dios cuando no debemos endurecernos. Pero si nosotros insistimos en nuestra conducta pecaminosa y hacemos caso omiso de las advertencias, de los estudios a los que fuimos, donde Dios nos habló, llega un momento en que el corazón se endurece, y llega el momento en el que Dios dice: me buscarás y no me encontrarás, me buscarás de mañana y no te responderé, por cuanto desechaste la sabiduría y no quisiste mi consejo. Serás hastiado de tus propios consejos, el desvío que tú tienes te va a matar, pero el que me oyere habitará confiadamente, sin temor alguno en el futuro de ningún mal. Habitará confiadamente sin temor del mal. Así pues, Saúl va y busca entonces a una bruja, a la bruja de Endor. Es interesante que la palabra Endor significa agua estancada, fuente estancada. O sea que cuando nosotros venimos a la Biblia, Dios nos da una revelación maravillosa acerca del mundo de las tinieblas y del mundo de la luz. Dios sabe que hay cierto conocimiento del mundo de las tinieblas, de lo cual nosotros debemos estar conscientes. Como dice en la segunda carta de Corintios Pablo: no ignoramos las maquinaciones del jefe del reino de las tinieblas, Satanás. Sin embargo, esta revelación del mundo de las tinieblas, hay gente que quiere ir a buscarlo fuera de la revelación divina, fuera de la Biblia. Y entonces, ¿qué hace? Pues se mete a que le lean la mano, a que lean el café turco, a la quiromancia, a la necromancia, a consultar a los muertos, a la bola de cristal, a que le echen las cartas tarot, a que le saquen espíritus a través de limpias con huevo, con cola de lagartija y con cabeza de chango y quién sabe qué tripas de gato, etcétera, etcétera. Y cuando una persona da la vuelta y trata de meterse al mundo del oculto, al mundo de Satanás, sin ser guiado por el Espíritu de Dios, esas personas son engañadas.
como fue engañado el rey Saúl. En esta noche vamos a penetrar profundamente en el mundo de los muertos. Nadie nos puede decir, absolutamente nadie, qué hay después de la vida, más que Dios en la Biblia. Porque el único ser humano que ha muerto y ha regresado de la muerte y nos ha dado un panorama amplísimo en la Biblia acerca de cómo están los muertos, cómo se encuentran los muertos, qué están haciendo los muertos, fue el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la resurrección de la vida y ahora tengo las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Así que esta revelación en esta noche nos va a hacer que podamos comenzar a indagar, a penetrar, y va a satisfacer mucho la curiosidad de muchas personas, y ojalá que no sea simplemente la satisfacción de tu curiosidad, qué significa el infierno y cómo están en el Sheol, etcétera, etcétera, sino que esta investigación y este conocimiento te pueda guiar en esta noche a entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 9 en adelante, y la mujer le dijo, o sea, esta mujer era la medium, como ya vimos en la conferencia de hace 8 días. La mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Saúl, ya vimos, había sacado de la tierra a todos los mediums. La palabra of, que se tradujo evocadores, o B de Víctor, o encantadores y adivinos, que es la palabra gideoni, que es la palabra para brujos, ya Saúl los había sacado de la tierra. Y entonces cuando Saúl va a buscar a esta bruja, a esta medium, para que le haga aparecer o subir a Samuel de entre los muertos, pues ella todavía no sabía que era el rey, porque recordamos que Saúl se presentó ante la bruja cubierto y disfrazado, y entonces ella le contesta, ¿verdad? Tú sabes lo que Saúl ha hecho. O sea, ella no sabía que estaba tratando con Saúl. Saúl sacó el rey a los brujos, y si yo comienzo a practicar la brujería, pues entonces, ¿verdad?, puedo poner en peligro mi vida. Vemos de qué manera tan tremenda Saúl ha llegado. Él mismo que había sacado a los brujos del país, acaba consultando a una bruja. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Vemos pues 5 consecuencias en esta noche. Las 5 consecuencias que Saúl recibió por haber ido a consultar a una medium, a un brujo. Ustedes saben que dentro del mundo del espiritismo hay personas que creen que se puede tener contacto con los muertos. Entonces estas personas van con un medium o con una medium. Personas que dicen que pueden traer espíritus. Los mediums, que quede claro, ningún medio ha hecho jamás salir y subir a nadie de los muertos. Lo único que los mediums oyen es voces, y dicen que esas voces son del espíritu al que están invocando. Entonces una persona va y quiere saber dónde está su abuelita. Oiga, usted es medium, sí, ¿cuánto me cuesta oír la voz de mi abuelita? Te cuesta 10,000 pesos. Entonces hacen una reunión, se apagan totalmente las luces, muchos se agarran todos de la mano, el medio comienza dizque a concentrarse y a entrar en trance. En ese momento demonios poseen al medium y comienza la persona a oír un mensaje dizque del mundo de los muertos. Estas personas que van a las reuniones mediúmicas o acerca del espiritismo no saben que están siendo engañados, porque la Biblia nos dice claramente que ningún ser humano, que quede claro esto, ponlo en tus oídos, ningún ser humano, dice la Biblia, que ha muerto anda vagando como un alma en pena. Así que esas almas en pena, esas películas que se aparece una señora y que se aparece la sobrina y la que vivía en esa casa, no son almas en pena, son demonios. Ningún ser humano está vagando después de la muerte. Todos los seres humanos, de acuerdo a la Biblia,
después de la muerte, descienden unos, los no creyentes, al centro de la tierra, donde se encontraba el Sheol, y estaba dividido en dos, como lo vamos a ver más adelante. Y después de la muerte de Cristo, los que estaban allá en el centro de la tierra fueron sacados. Ahí estaba Samuel y todos, Adán, Noé, Abraham, los patriarcas fueron sacados al tercer día de la resurrección y fueron trasladados al tercer cielo con Cristo. Y ahora, desde la muerte de Cristo hasta el siglo XXI a nuestros días, cualquier persona que muera inmediatamente se va, su espíritu escoltado por los ángeles al trono de Dios. Dice 2 Corintios, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. En Apocalipsis 6 vemos las almas de los santos debajo del altar en el cielo, hablando, teniendo conciencia, preguntándole a Dios que cuándo iba a acabar todo, y Dios contestándoles, y cómo después se les pusieron vestiduras blancas, etcétera, etcétera. Así que la revelación bíblica respecto al mundo de los muertos es muy completa en este sentido. No tenemos que andar buscando ahí a Harry Potter, ni el Código Da Vinci, ni el caballo de Troya, ni la bruja que lee la bola de cristal, ni la que te echa las cartas tarot, para poder, ni a un psíquico como les llaman ahora, o personas que canalizan, como dice la artista de cine Shirley MacLaine, que es la presidenta de la nueva era ahí en California, que es un canal de voces que le hablan, no sabe que son demonios, porque la Biblia nos confirma claramente qué es lo que pasa en ese mundo invisible. Entonces Saúl llega con esta bruja le dice: ¿por qué pones tropiezos en mi vida? Y vemos en primer lugar que una de las consecuencias de las 5 que vamos a ver que existen por meterse al ocultismo es que Saúl estaba animando a la bruja a continuar en el mundo del ocultismo. Cuando tú vas con una persona a que te lean la mano, cuando tú vas con una persona a que te digan échame las cartas tarot, cuando tú vas con una persona cuando tú consultas los horóscopos de Walter Mercado en la televisión o en el periódico, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás animando a esa persona a que continúe en ese mundo de mentira. Ya no se diga de las personas que no son cristianas, pero hay de aquellos que se llaman cristianos que hacen o practican estas cosas. Porque estás, vuelvo a repetir, animando, estás propagando una enfermedad y le estás diciendo a esa persona: realmente la Biblia yo no la creo más lo que tú me vayas a decir del futuro de mi vida que lo que me dice Dios en su santa palabra. Así que esto es una de las primeras consecuencias, porque Saúl estaba empujando a esta medium a descender más profundamente en el mundo del engaño, hacerle creer que el mundo del ocultismo puede ayudar a las personas a buscar respuestas en la vida del más allá. Miren ustedes en el libro de Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, versículo 19 al 20, lo que el profeta dijo al respecto. Isaías 8, versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí está claramente la respuesta de la Biblia. ¿Qué acaso nosotros no tenemos a un Dios a quien preguntarle, a quien consultarle? Entonces, ¿por qué vamos a estar buscando por otros lados lo que solo Dios nos puede decir en su palabra? Y cuando nosotros caemos en el mundo de la brujería y comenzamos a salirnos del camino de la justicia, de la verdad, de la luz y de la santidad, comenzamos a alejarnos verdaderamente de la influencia del Espíritu Santo. En segundo lugar, regresamos a 1 Samuel 28 y dice el versículo 10 en adelante. ¿De qué forma, en segundo lugar, Saúl es engañado? Saúl es engañado. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Saúl pensó, al no tener respuesta ya de Samuel, al Dios ya no contestar sus oraciones, al venir a la Biblia y ya no entenderla, que podría encontrar a través de una medium
la paz, la dirección, el consejo y la seguridad que solo proviene del Señor. Y por estar buscando todas estas cosas que solamente provienen de Dios, vemos nosotros que a continuación dice la Biblia en el versículo 11, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? En el hebreo es subir. Ya en el Antiguo Testamento existía el conocimiento antes de Cristo de que todos los muertos descendían a un lugar que en el hebreo se escribe Sheol, S-H-E-O-L, Sheol. Este lugar, el único conocimiento que sabían era que tanto los espíritus de los buenos como los espíritus de los malos descendían a este lugar que estaba en el centro de la tierra. Por ejemplo, en el libro de los Números dice la Biblia que descendieron una tribu entera al Sheol. Vivos así, se abrió la tierra, se los tragó y descendieron. Y siempre usa la palabra descendieron, que se encontraba en el centro de la tierra. Pero cuando hace su aparición Jesucristo en el escenario mundial, esta revelación del lugar que se encontraba en el centro de la tierra, no había más conocimiento que ahí iban todos los espíritus de los seres humanos que habían muerto. Pero viene el Señor Jesucristo y entonces nos abre el panorama y nos revela cómo era ese mundo ahí adentro en el centro de la tierra llamado Sheol. Y cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, se llama la versión la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, la palabra Sheol se tradujo Hades, con H, Hades, que es la transliteración hebraica de la palabra Sheol. Vayamos rápidamente al Evangelio de Lucas capítulo 16 y veamos que esta narración que tenemos a continuación no es una parábola, no es un mito, no es una leyenda, es una historia real que Jesucristo usa como un ejemplo para explicarnos y revelarnos el mundo de los muertos. Versículo 19, Lucas capítulo 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vamos a detenernos aquí. Aquí tenemos a dos personajes centrales en esta historia que, repito, no es una parábola, es una historia verídica que Jesucristo usa para ilustrar el mundo de los muertos. Tenemos a una persona déspota, orgullosa, prepotente, arbitraria, macho, borracho, pendenciero y jugador. Y aquí tenemos a otra persona que en la vida no le fue tan bien con el dinero, una persona que amaba a Dios, pero que no prosperó como el otro que estaba aquí a la derecha. Y llega el momento en que el que estaba aquí arriba, el rico, el próspero, el que se vestía con puros trajes Roberts, aquel que nunca compartió con los pobres, nunca le quiso nada al reino de Dios, murieron y después de la muerte se invirtieron los papeles. Porque el que estaba en la vida aquí arriba, el rico, a la hora de la muerte, vemos que desciende al Sheol y el otro es llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Aun cuando él en su espíritu, ¿verdad? Vemos claramente a continuación qué fue lo que sucedió cuando descendieron al Sheol. Sigamos leyendo, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vemos nosotros que en el centro de la tierra los muertos siguen viendo, siguen teniendo el órgano visual. Ahí arriba en la tumba los gusanos
te comieron totalmente los ojos y te comen el cuerpo y te deshace tu cuerpo como polilla, pero el espíritu y el alma ven. Con razón dijo hace muchos años un gran teólogo, el ser humano no ve con los ojos simplemente son un instrumento de algo, vemos con el cerebro y vemos lo que queremos, porque el que dirige la cámara es el alma humana. Entonces, aun cuando nosotros perdemos estos ojos, la Biblia dice que tenemos otros ojos espirituales, otros oídos espirituales, otro corazón espiritual. Y es lo que dice en 1 Corintios 1, a todos aquellos que aman a Dios, pero 1 Corintios capítulo 2, porque cosas que ojos no vieron y oídos no han oído y subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Un cristiano descubre que con los ojos espirituales de Dios puede venir a la Biblia y la comienza a entender. Comienza a ver cosas que cualquier ojo no puede ver. Una persona no cristiana puede ir por la carretera a Cuernavaca y ahí se para entre Marías a comer quesadillas y fue lo único que hizo en todo el viaje. Un cristiano ve los pastos, ve los borreguitos, ve el paisaje y en todo comienza a aprender a ver a Dios, la creación, la inteligencia, la belleza, el diseño, ve la luna, ve las estrellas y todo comienza a cobrar una visión diferente. ¿Por qué? Porque ahora tengo al Espíritu de Dios que me lleva a admirar y a alabar y a glorificar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Igual el cristiano tiene oídos y escucha cosas que el no cristiano no entiende. Comenzamos a oír cosas que jamás nadie ha podido conocer y comenzamos a sentir en nuestros sentimientos una compasión por las almas. Comenzamos a sernos más amorosos, comenzamos a ser más llorones, comenzamos a cambiar nuestros sentimientos porque tenemos ya una nueva criatura dentro de nosotros. Entonces todo esto nos los vamos a llevar a la hora de la muerte. No te vas a llevar ni los guaraches que te compraste, ni el rebozo de la China poblana, no te vas a llevar el anillo de bodas, ni tus zapatos Florsheim, ni tu casa, ni tu oro, ni tus ahorros. Venimos desnudos al mundo y nos vamos desnudos de este mundo. Lo único que nos llevamos es el conocimiento que obtuvimos de parte de Dios. Y también los que no son creyentes se van a llevar después de la muerte todos sus pecados, porque se seguirán acordando de todo lo que hicieron, como lo vamos a ver a continuación. Dice la Biblia en el versículo 24 de Lucas 16, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, aquí tenemos al rico en un lado, en el centro de la tierra del Sheol, y tenemos del otro lado a Lázaro, al que perdió todo en la vida, el que fue humillado, perseguido, burlado, pisoteado, marginado, etc. Pero ahí en la muerte los papeles cambiaron. Aquel que estaba del otro lado y Abraham estaba con Lázaro, le dijo, Padre Abraham, pregunta, ¿cómo reconoció a Abraham? ¿Cómo sabía de todos los que estaban ahí quién era Abraham? Si no había videos, ni cámaras Polaroid, no había absolutamente fotografías más que hace pocos siglos que se inventaron. Entonces, ¿de dónde pudo esta persona conocer a Abraham? Porque en el mundo de los muertos existe, o en el mundo espiritual, lo que se conoce como conocimiento intuitivo. Conocimiento intuitivo, que sin ver a una persona, tú sabes en tu espíritu que ese es Adán. Tú vas a saber que ese es Pablo, tú vas a saber que ese es Eva, tú vas a saber que ese es Abraham, que es Noé, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un conocimiento impartido por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 5? Que llega Ananías y Zafira con Pedro y Pedro les dice, ¿por qué le robaron a Dios? ¿Quién le dijo a Pedro? ¿Quién le dijo a Pedro si no había cámaras de video para espiar tampoco? Es el conocimiento intuitivo que vemos en la Biblia, que a través del discernimiento espiritual tenemos los santos de Dios. Cuando Jesucristo se apareció en el monte de la transfiguración con Elías y con Moisés, ¿quién estaba abajo en el monte? Pedro, Juan y Jacobo. Y ellos supieron que ese era Elías y que ese era Moisés. Y no había fotos de ninguno de los dos. En ese momento, el conocimiento intuitivo a través del Espíritu les pudo decir claramente, ese es Elías y ese es Moisés.
Así pues, después de la muerte, no necesitas que alguien te diga, mucho gusto, yo soy el chanclas allá en la tierra. A mí me decían el chompiras allá de Guanajuato. Ya cuando estemos muertos vamos a saber claramente quiénes somos y nos vamos a reconocer. Entonces, el versículo 25, Abraham le contesta y le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, después de la muerte, este es consolado aquí y tú atormentado. Las personas que se encuentran muertas actualmente en el infierno tienen sensibilidad, pueden ver, pueden oír, pueden reconocer y además viven atormentadas. Viven atormentadas. No tienen el cuerpo que tienes aquí en la tierra, pero si tú me escuchas en esta tarde y no tienes a Jesucristo y te mueres hoy o te mueres mañana, ahí en el infierno, ahorita te puedes burlar todo lo que quieras. Puedes mascar chicle, decir, son mentiras, es mitos, dime lo que tú quieras, pero el hecho que tú no creas no cambia lo que es verdad. Y algún día tú vas a descubrir lo que descubrió este muchacho, este rico que estaba dentro del infierno. Le dice el versículo 26, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden pasar ni de allá para acá. O sea, Cristo nos revela que el Sheol, el lugar donde descendían los muertos antes de Cristo, estaban todos dentro, en el centro de la tierra, en el mismo lugar, pero había una grande división en medio. De un lado estaban los que estaban en el Gena, que en el griego se tradujo infierno, y de otro lado estaban todos los justos que estaban esperando que Cristo muriera en la cruz, bajara por ellos y se los llevara con ellos después de sus 3 días en la resurrección. Dice la Biblia que Cristo, mientras su cuerpo estuvo en la tumba 3 días, su espíritu bajó a los infiernos, bajó al centro de la tierra a proclamarle a los espíritus encarcelados, dice primera de Pedro 3, Efesios capítulo 4, la victoria que él tuvo sobre el pecado, Satanás y la muerte, y se llevó cautiva la cautividad y desde entonces ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Entonces vemos que estaba separado los dos lugares. En un lado estaba el infierno y el otro lado estaba el paraíso o el seno de Abraham. Los del paraíso desde luego no tenían nadita de ganas de pasarse al otro lado. Pero todos los que estaban en el infierno querían pasarse para el otro lado. Y Abraham le dijo, no puedo ni darte agua, no puedo auxiliarte, no puedo consolarte, ahorita no hay gracia, ahorita no hay misericordia, ahorita se acabó absolutamente todo. Tú escogiste tu destino mientras tú estabas en la tierra. Dice el versículo 27, y este es el punto que vamos a tratar. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos allá arriba en la colonia Pirules, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Las personas que están en el infierno están conscientes de sus familiares que están vivos. Y ahí vas a estar en el infierno. Cuánta razón tenía mi mamacita linda. Ay, mamá, si te hubiera hecho caso. Ahí vas a recordar las lágrimas de tu hermano, las lágrimas de tu esposo. Cuánto me burlé de mi esposa, cuántas veces le tiré la Biblia, cuántas veces critiqué al predicador. Todas las cosas que tú hiciste en la tierra las vas a recordar cuando estés en el infierno. Y entonces estas personas, dice Cristo, que están en el infierno, anhelan y dicen, por favor, que alguien vaya allá arriba y les digan que es verdad, que este lugar es verdad, que es cierto que el infierno existe. Si no existiera el infierno, ¿para qué murió Cristo en una cruz? ¿Para qué murió Cristo en una cruz? ¿Para salvarnos de qué cosa? Pues del infierno. Si no hubiera infierno, ¿de qué nos está salvando entonces la muerte y la sangre del crucificado? Y entonces Abraham le dijo, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos.
La Biblia, damas y caballeros, santos de Dios, deja muy en claro una verdad. No es cierto de que si tú ves un milagro, o si en la noche se te aparece un ángel, o tu abuelita que se murió, tu hermano, y te dice, yo soy Juan Camaney, y te jala los pies, entonces voy a creer. No es verdad. No es a través de eventos sobrenaturales que una persona se convierte de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. No es cierto que te vas a convertir si ves un paralítico caminar. No es cierto que si ves una persona muerta y resucita a los muertos, vas a convertirte. Los judíos vieron a Lázaro levantarse de los muertos. Los judíos en el Antiguo Testamento caminaron 40 años viendo milagro tras milagro. El mar rojo se les abrió, las plagas de Egipto, el maná que caía del cielo. Y durante 40 años no pudo Dios cambiar su manera de pensar. Dios dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay una sola manera de pasar de las tinieblas, del infierno, a la luz, y es a través de creer la palabra de Dios. Dice en 1 Pedro 1:23, fuimos renacidos por la simiente incorruptible. La fe no es por la vista, la fe no es por los sentimientos. Mis sentimientos pueden engañarme, mis emociones también, pero la Biblia me dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que no hay vuelta de hoja. O tú le crees a Abraham en aquel tiempo y a los profetas, a lo que dice Dios y a lo que ahora es más grande el testimonio de Jesucristo, o es mentira que tú vayas a esperar a que un milagro pueda hacerte algún día cambiar. Dios ha escogido que tú puedas creer a través del Evangelio de la gracia de Dios. Es muy importante, regresamos a 1 Samuel 28, porque ¿qué hace Dios ahora? Dios hace un milagro. La bruja, la medium, no hizo subir a Samuel, por lo que nosotros estamos absolutamente ciertos de que esta aparición de Samuel no fue causa de la brujería. Fue realmente Samuel, no fue un demonio, como lo vamos también a continuación a demostrar. Fue un milagro que operó Dios. ¿Por qué? Porque ningún medium hace, ni jamás lo ha hecho, subir a alguien vivo. Ellos hacen subir espíritus. Y fue tan grande el impacto de la bruja al ver a Samuel, dice el versículo 12, y viendo la mujer a Samuel, clamó, y esta palabra en hebreo es, gritó con desesperación, y le gritó a Saúl y le dijo, ¿por qué me has engañado? O sea, la bruja jamás esperó ver a un muerto con sus ojos físicos. Y literalmente Dios permitió que Samuel subiera del Sheol, subiera a la superficie de la tierra para darle el último mensaje a Saúl. No lo hizo para que se convirtiera Saúl. Ya vimos en la historia de Cristo que aunque alguien se levantara de los muertos, no iba a creer. Dios no sacó a Saúl del Sheol para que se convirtiera Saúl. Ya era demasiado tarde. Saúl ya había transgredido, ya se había pasado el límite totalmente de su arrepentimiento. Vemos que entonces Samuel le entrega un mensaje profético a Saúl. La implicación, ¿verdad?, es que la aparición de una persona muerta era algo totalmente nuevo para esta bruja. Era una experiencia que ella jamás había vivido. Dios había operado milagrosamente ante la petición de Saúl. Dios había efectuado este milagro para darle la última lección a Saúl y a todos los que no quieren creer la palabra de Dios. Que toda persona que rechaza la luz del Señor acaba creyendo en cualquier cosa. Cualquier persona que rechaza la luz de Cristo, si no es Jesús, ¿quién es? ¿Quién te ha dado palabras de vida eterna? ¿Platón? ¿Demóstenes? ¿Marcos el Zapatista? ¿El Che Guevara? ¿Fidel Castro? ¿Oscar Wilde? ¿Mahatma Gandhi? ¿El Gurú? ¿El Dalai Lama? Dime quién es tu gallo.
Dime quién es la persona a la que tú le vas a entregar tu vida y lo vas a seguir como un líder durante la corta vida que Dios nos ha dado. Dime, aparte de Jesucristo, ¿qué otro puede tener la importancia que podamos entregarle nuestra vida, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestra alma eternamente, si no es aquel que dio su vida en una cruz por nosotros? Pero si tú no le crees a aquel que bajó del cielo a traernos la luz, la verdad y el perdón de Dios, vas a acabar creyendo, vas a acabar en la dianética, vas a acabar creyendo en la masonería, vas a acabar en el comunismo, vas a ser un pensador libre, te vas a hacer un ateo, vas a acabar en la brujería, quién sabe dónde vas a acabar, pero vas a acabar creyendo en cualquier cosa menos en la luz de Jesucristo. Sabiendo Saúl que esta bruja estaba viendo algo, por causa de su reacción la trató de calmar. Y dice el versículo 13 que le preguntó, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl y le dijo, he visto Elohim en el hebreo, que se tradujo dioses, que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano, viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Con esta descripción que la bruja le hace a Saúl, Saúl se convence de que era Samuel. Saúl estaba buscando, como ya dijimos, liberación, paz, consuelo, dirección, pero iba a ser grandemente desilusionado, porque todas estas cosas, insistimos, solo Dios te las puede dar. En el libro de Jeremías, en el Antiguo Pacto, también Antiguo Testamento, en el capítulo 11, vemos algunos versículos que nos hablan de la forma como Dios trata a personas como a Saúl, a personas que le rechazan, a personas que acaban algún día en la desesperación total, buscando una respuesta que la tuvieron en meses o en años anteriores en la persona del Hijo de Dios. Dice en Jeremías 11, versículo 14, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Ya Dios había anticipado que llega un momento en la vida en la que ni siquiera nos pone en el corazón orar por tales personas. Hace muchos años yo tuve un familiar, un tío, que era ateo. Y recuerdo pues que yo estaba más o menos recién convertido, vivía en Acapulco, vivía pescando y comíamos lo que pescábamos, éramos muy, pero muy pobres. Y este tío mío, familiar de nosotros, me reservo su nombre, era millonario, familiar de mi padre, tío muy cercano. Y siempre que iba a Acapulco me iba a decir, mira cómo vives, mira cómo estás, ahí andas todo, pareces Tarzán, tú nada más ahí en la playa, etcétera, etcétera, y mira yo todo lo que he hecho y eso que no tengo a Dios. Y era como un aguijón que Dios permitía para atacarme intelectualmente, filosóficamente mis creencias, y yo lo debatía, etcétera, etcétera. Y pasaron 2 o 3 años, y una semana antes de que él muriera de un ataque al corazón, yo ya tenía como 3 o 4 meses que cuando oraba, me acuerdo que pedí mucho tiempo por él, pero llegó un momento en que ya dejé de orar por él. Y de repente pasaron 4 meses y me habla su esposa, mi tía, y me dice, oye, ya se está muriendo tu tío, ¿no quisieras venir a ministrarlo? A lo mejor se convierte antes de que él se muera. Y recuerdo que le dije, sí tía, voy mañana. Y en la madrugada, antes de que yo llegara, él murió. O sea, Dios ya no tenía palabra para él, ya no había caso absolutamente. Pero ya meses antes, Dios había puesto en mi corazón que ya no orara por él. Y así de repente cuando dejamos de orar por una persona es porque el Espíritu Santo ya nos las quitó de la vida. Ya no oramos por ella, ¿por qué? Porque Dios es el que intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. Hay un poquito de agua. Y cuando dejamos de orar por alguna persona, comenzamos a darnos cuenta que tal vez esa persona ha llegado al límite total de sus pecados. Gracias. Vean ustedes ahora en Jeremías capítulo 13. Versículo 15 al 17. Dice Jeremías 13, versículo 15 al 17. Escucha y oí, o escucha y oíd.
No os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que vengan o haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y las vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Dice Jeremías: yo vengo a anunciarles para que ustedes abran sus oídos y escuchen el mensaje de Dios, para que antes de que vengan tinieblas a tu vida, y antes de que tus pies tropiecen, y antes de que mueras y te vayas al infierno, tú puedas tener la oportunidad. Hoy que Dios te habla, no endurezcas tu corazón. Hoy que Dios te habla, entrégale tu vida a Jesucristo. Hoy que el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecados, entrégale esta tarde, en este momento que tú oyes este mensaje. Ustedes que nos ven por la televisión también, entrégale tus pecados. Esa mochila que cada vez se hace más pesada de pecado, de culpa, de vergüenza, déjala en la cruz. Fue en la cruz donde el Hijo de Dios vino a tomar todos estos pecados que a nosotros nos estaban hundiendo y autodestruyendo, para Él cargarlos y ponérselos en su cuerpo y morir en nuestro lugar. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Y dice en Jeremías capítulo 16, versículo 17. Jeremías 16, versículo 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. No hay nada en tu vida que tú estés haciendo, o que hiciste anoche, o que yo haya hecho, o que vayamos a hacer, que Dios no lo conozca. Todas las cosas están desnudas, dice Hebreos 4:13, y abiertas ante aquel que puede conocer lo que está en las tinieblas y lo que está en la luz. Tus pecados y mis pecados no los podemos esconder. Dios sabe perfectamente bien tus pensamientos, mis pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, los motivos por los cuales hacemos todo lo que hacemos. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero no podemos engañar a aquel que escudriña la mente y el corazón. Regresamos a 1 de Samuel 28 y vemos en tercer lugar, en el versículo 14, que la tercera consecuencia de Saúl fue que le rindió homenaje a los muertos. Le rindió homenaje a los muertos en lugar de a Dios. Versículo 14 dice así: él dijo: ¿cuál es su forma? Ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y vean lo que hizo: y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia, se hincó ante la presencia de Samuel, cosa que estaba prohibida por Dios. Dios prohíbe en su palabra que nunca nos hinquemos ni arrodillemos delante de ningún hombre. Porque la palabra prosteueio en el griego, que se tradujo adorar, significa inclinarse y hacer reverencia. Y el único que merece reverencia, honor, gloria y poder es el Señor Padre y su Santo Hijo Jesucristo. Vean ustedes un caso en el libro de los Hechos, capítulo 10. ¿Qué pasó cuando alguien quiso adorar a los apóstoles hincándose delante de ellos? Y esto está en todas las Biblias. Dice Hechos, capítulo 10, versículo 24 al 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pobre Cornelio, ¿verdad? Ignorante. Millones de personas que son ignorantes alrededor del mundo y se hincan y les besan los pies y le besan la mano a seres humanos.
Cuando Pedro entró, Cornelio, postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Los apóstoles de Jesucristo no permitieron que nadie se hincara delante de ellos. Y vean un ejemplo también en Apocalipsis capítulo 22, fácil de encontrar. El último libro de la Biblia es Apocalipsis. No solamente los apóstoles negaron ser adorados, sino que los mismos ángeles del cielo, los mismos ángeles de Dios no reciben ni permiten adoración alguna. Dice el versículo 8, Apocalipsis 21, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 95, versículo 6: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 96, versículo 9: adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Dios nos manda que nos arrodillemos, que nos postremos, que adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra, no hombres como tú y como yo, ni tampoco los ángeles. Y finalmente regresamos a Samuel 28. Vemos que en el versículo 15, después de que sube Samuel de entre los muertos, Samuel le dice a Saúl el mensaje de Dios. Versículo 15, 1 Samuel 28. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Hoy en la mañana que estaba orando sobre este versículo, me inquieté yo. Me comencé a inquietar. Y le dije a mi esposa: oye, ¿por qué Samuel al subir a la superficie de la tierra se inquietó? Y comencé a buscar la palabra original en el hebreo, y la palabra inquietar en el hebreo es la palabra ragaz, que significa ser sacudido o temblar por el temor o la ansiedad. O sea que cuando Samuel estaba allá adentro, estaba tranquilo, estaba quieto, esperando, como dijimos ya, los santos del Antiguo Testamento, que muriera Cristo en la cruz. Y de repente alguien le dice: Samuel, a la reja con tu y Chivas. Entre todos los que estaban ahí, te imaginas que oye una voz que te dice: vas para arriba. Y entonces Samuel, desde luego, ¿verdad? No tenía nada de revelación en aquel tiempo. Imagínate, Samuel, ¿no? ¿Para qué me querrán o qué? Además, una cosa, Samuel sabía que ahí abajo, en el lado del paraíso, ya estaban cubiertos bajo la sangre de Jesucristo. Aunque él no había muerto, estaban siendo apartados, esperando que se derramara la sangre, y estaban en paz, ahí tranquilos. Y Samuel sabía que al subir al planeta Tierra, volvía a subir a la dimensión controlada por Satanás y sus ángeles y sus demonios. Y el simple hecho de volver a salir de un ambiente a otro ambiente, ya nada más al subir a la tierra, y sobre todo a salir a la superficie, a la casa donde vivía Brujilda, era para que le quitara la paz al más santo de los santos. Entonces, esto nos revela, ¿verdad?, que las personas que están ahí adentro ya no quieren subir aquí. Y los que estamos aquí arriba no queremos bajar, por el instinto que se conoce de preservación o de sobrevivencia. Y por eso, cuando una vez le preguntaban a Pablo: oye, ¿tú qué te gustaría, vivir o morir? Pablo no supo qué contestar. Filipenses capítulo 1, y él contestó muy honesta e íntegramente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si alguien me pusiera en entredicho, no sé qué realmente pudiera querer. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, los que estamos aquí vivos, si nosotros bajáramos al mundo de los muertos
y Dios nos permitiera volver a subir para seguir viviendo, nos quisiéramos regresar. Vámonos del smog y vámonos de los claxones y los tumultos y paros y machetazos en Atenco y elecciones y esto y el otro y gritos y crimen y valle de sombra y de muerte. Pero estamos en un mundo donde si conociéramos realmente lo que es el mundo ya que nos está esperando, ¿verdad? Pues anhelaríamos con todo el corazón irnos ya, porque para nosotros es ganancia. Y la Biblia precisamente nos trae esta revelación de que el morir para nosotros es ganancia. Y la Biblia dice una y otra vez, dichosos y felices los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. Enjugará Dios sus lágrimas, no habrá dolor, ya no habrá cáncer, no habrá cansancio, no habrá fatiga, no habrá enfermedad, no habrá ya absolutamente nada. Hemos descansado para siempre y las aflicciones del mundo presente no son comparables con las glorias que nosotros se han de manifestar. Por eso, amados santos, no os canséis de hacer el bien, porque a vuestro tiempo cosecharéis. Estad firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Que toda la oportunidad que tengamos en esta vida de vivir para el reino de Dios, de entregarle al reino de Dios, de nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro dinero a la gente, a las almas, Dios no es deudor de nadie para olvidar el amor que hemos hecho y dado a sus santos. Y finalmente el mensaje le es entregado a Saúl. Versículo 15 le dice Saúl: estoy muy angustiado, porque los filisteos pelean contra mí, se han apartado de mí y no me responde más el Señor, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Ah, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, voy y consulto a un muerto, consulto a una bruja para que me diga eso que tengo que hacer. Cuando Dios me dijo anteriormente en mi vida todo lo que yo tenía que hacer y no lo quisiste hacer, no lo quisimos hacer, y llega el tiempo en el que acabas en la brujería. Acabarás consultando cualquier otro espíritu, cualquier otro medium, te vas a ir con el Dalai Lama, te vas a ir con tu gurú, le vas a creer más a cualquier ser humano que aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué mensaje le dio Samuel? Versículo 16, le dijo: ¿para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti. Y miren lo que le dice: y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Estas palabras no las podría jamás pronunciar un demonio. En segundo lugar, los demonios no pueden profetizar porque son hijos del padre de la mentira. Y el diablo, cuando habla mentira, de suyo habla porque ha sido mentiroso, y mentiroso desde el principio. Entonces, esto no fue un demonio, era Samuel. A través de un milagro que Dios hizo sacarlo para enseñarle a Saúl la última lección, y a todos nosotros que escuchamos, antes de que sea demasiado tarde y acaben como Saúl consultando a la brujería. Que le dice el versículo 18: como no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. ¿Cuál es el mensaje profético que le entrega Samuel? Ningún mensaje de esperanza, ningún mensaje de consuelo, ningún mensaje de paz ni de seguridad. Ahora el mensaje era un mensaje, en quinto lugar, del juicio de Dios que caería sobre él. El juicio de Dios, no hay más que el juicio de Dios esperándote después de tu muerte. Mañana, o sea en 24 horas, le anuncia a Samuel: vas a morir, tú junto con tus hijos, en la batalla contra los filisteos. Cuando oyó esto Saúl, a continuación cayó en tierra y estaba sin fuerzas, no quería comer. Llegó la bruja, llegaron sus soldados y le dijeron: come. Y se levantó Saúl, y dice el versículo 25: y lo trajo delante de Saúl, o sea, la comida, y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Esta es la última vez, en esta desesperación, que comienza Saúl a entender que ya no había esperanza para su vida. ¿Y tú tienes esperanza para tu vida? ¿Tú sabes cuándo vas a morir? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que así como los peces no saben cuándo es su tiempo,
así tampoco el hombre conoce el día en que Dios le dice, se acabó. Y la muerte es el último destino que tenemos todos los seres humanos y el único lugar a donde todos estamos absolutamente seguros que tenemos que llegar. Porque dice la Biblia que está establecido la muerte una sola vez y después el juicio. Después de la muerte no hay purgatorio, no hay reencarnación, no hay transmigración de las almas. Estos son inventos y filosofías orientales. Después de la muerte hay solo dos lugares donde tu alma y mi alma van a pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. ¿Tú qué quieres en esta tarde escoger antes de que venga la muerte inesperadamente a tu vida y acabes como Saúl? Donde ya vayas en la Cruz Roja o estés en el hospital y sea demasiado tarde, porque tal vez hoy Dios te habló por última vez. Inclinemos nuestra cabeza y oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por la revelación que nos das de tu palabra, de los misterios del mundo de los muertos, para que no estemos buscando, Señor, fuera de la Biblia, respuestas que no se encuentran más que en tu santa palabra, a la ley y al testimonio. Padre, gracias porque en esta noche nos has hablado y nos has mostrado que nos queda una vida muy corta. Y esta vida que tú nos has dado tiene un solo propósito: que nosotros decidamos, escojamos a quién servir, que nosotros decidamos la bendición o la maldición, la vida o la muerte eterna, la luz o las tinieblas. Tú no le vas a forzar a nadie el corazón, porque nos has dado una libertad. Y en esto consiste la libertad, en que nosotros decidamos. Tal vez millones de personas en este momento que nos ven por la televisión, dónde pasarás la eternidad. Si tú escoges en este momento salir de las tinieblas y entrar al reino de la luz de Jesucristo, y le crees a la palabra de Dios y a lo que Dios hizo en una cruz por ti y por mí, mediante la muerte y el sacrificio de su Hijo Jesucristo, dile estas palabras en tu corazón. Señor, te pido perdón por mis pecados en esta tarde. Me arrepiento con toda mi alma de todo lo que he hecho en contra de ti, de mi ignorancia, de mi soberbia, de mi rebelión. Creo que en la cruz tu Hijo pagó y murió con su sangre por mis pecados. Y te pido, Señor Jesucristo, porque creo que estás vivo y te levantaste a los 3 días de entre los muertos, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre y perdóname, y dame la seguridad en este momento de que te pertenezco y que a la hora de la muerte no tendré temor, porque tus ángeles vendrán a escoltarme hasta tu presencia y podré morir en paz al saber que me espera la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Saúl y la brujería. Saúl y la brujería. Para poder recordar en la última conferencia y tratar de ubicarnos dentro del contexto que estamos estudiando, Saúl se encuentra ya en la víspera de su muerte. Esto que acaba de hacer Saúl es lo último que él pudo haber hecho como un hombre que había conocido, había oído, había recibido, había tenido consejo de Samuel el profeta y había tenido y conocido la palabra de Dios, repito. Sin embargo, Saúl en el pasado rechazó a Dios 2 veces, 3 veces, comenzó a llenarse de un espíritu de celos, de un espíritu de envidia por David, y comenzó a sentirse amenazado de que David venía a darle un golpe de estado o que David le quería arrebatar el reino, aunque él mismo tenía la conciencia de que David era el futuro rey de Israel. Sin embargo, estos espíritus demoníacos de paranoia, de esquizofrenia, lo hicieron perderse y divagar totalmente en su mente respecto al camino de la verdad y de la justicia divina. Saúl pues comienza a descubrir que ya no hay nadie que le aconseje.
que está ahorita en el campo de batalla, los filisteos contra su ejército, y de parte de los filisteos se encuentra David involucrado en una guerra en la que en la próxima conferencia vamos a ver cómo lo libra el poder de Dios. Pero Saúl se encuentra en un dilema donde no sabe qué hacer ante tal grande amenaza de que el ejército filisteo se venía contra él y contra sus soldados. Y él sabía perfectamente bien que eran superados numéricamente y militarmente, porque se habían juntado todos los filisteos de la tierra de Israel para poder lanzar un ataque masivo y fiero, feroz, totalmente en contra de todos los ejércitos del rey Saúl. Entonces Saúl, al no encontrar respuesta de parte de Dios, ya vimos en la última conferencia que llega un momento en la vida en la que Dios te dice: no te voy a contestar porque no soy tu siervo, ni soy el genio de la lámpara de Aladino, para que a la hora que te dé la gana yo pueda realmente decirte cómo te puedo ayudar. Dios dice cuando oiga su palabra: no te endurezcas. Es cuando oímos la voz de Dios cuando no debemos endurecernos. Pero si nosotros insistimos en nuestra conducta pecaminosa y hacemos caso omiso de las advertencias, de los estudios a los que fuimos, donde Dios nos habló, llega un momento en que el corazón se endurece. Y llega el momento en el que Dios dice: me buscarás y no me encontrarás. Me buscarás de mañana y no te responderé, por cuanto desechaste la sabiduría y no quisiste mi consejo. Serás hastiado de tus propios consejos. El desvío que tú tienes te va a matar, pero el que me oyere habitará confiadamente, sin temor alguno en el futuro de ningún mal. Habitará confiadamente sin temor del mal. Así pues, Saúl va y busca entonces a una bruja, a la bruja de Endor. Es interesante que la palabra Endor significa agua estancada, fuente estancada. O sea que cuando nosotros venimos a la Biblia, Dios nos da una revelación maravillosa acerca del mundo de las tinieblas y del mundo de la luz. Dios sabe que hay cierto conocimiento del mundo de las tinieblas, de lo cual nosotros debemos estar conscientes. Como dice en la segunda carta de Corintios Pablo: no ignoramos las maquinaciones del jefe del reino de las tinieblas, Satanás. Sin embargo, esta revelación del mundo de las tinieblas, hay gente que quiere ir a buscarlo fuera de la revelación divina, fuera de la Biblia. Y entonces, ¿qué hace? Pues se mete a que le lean la mano, a que lean el café turco, a la quiromancia, a la necromancia, a consultar a los muertos, a la bola de cristal, a que le echen las cartas tarot, a que le saquen espíritus a través de limpias con huevo, con cola de lagartija y con cabeza de chango y quién sabe qué tripas de gato, etcétera, etcétera. Y cuando una persona da la vuelta y trata de meterse al mundo del oculto, al mundo de Satanás, sin ser guiado por el Espíritu de Dios, esas personas son engañadas, como fue engañado el rey Saúl. En esta noche vamos a penetrar profundamente en el mundo de los muertos. Nadie nos puede decir, absolutamente nadie, qué hay después de la vida, más que Dios en la Biblia. Porque el único ser humano que ha muerto y ha regresado de la muerte y nos ha dado un panorama amplísimo en la Biblia acerca de cómo están los muertos, cómo se encuentran los muertos, qué están haciendo los muertos, fue el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección de la vida y ahora tengo las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Así que esta revelación en esta noche nos va a hacer que podamos comenzar a indagar, a penetrar, y va a satisfacer mucho la curiosidad de muchas personas, y ojalá que no sea simplemente la satisfacción de tu curiosidad, qué significa el infierno y cómo están en el Sheol, etcétera, etcétera, sino que esta investigación y este conocimiento te pueda guiar en esta noche a entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 9 en adelante: y la mujer le dijo, o sea, esta mujer era la medium, como ya vimos
en la conferencia de hace 8 días. La mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Saúl, ya vimos, había sacado de la tierra a todos los mediums. La palabra of, que se tradujo evocadores, o B de Víctor, o encantadores y adivinos, que es la palabra gideoni, que es la palabra para brujos. Ya Saúl los había sacado de la tierra. Y entonces cuando Saúl va a buscar a esta bruja, a esta medium, para que le haga aparecer o subir a Samuel de entre los muertos, pues ella todavía no sabía que era el rey, porque recordamos que Saúl se presentó ante la bruja cubierto y disfrazado, y entonces ella le contesta, ¿verdad? Tú sabes lo que Saúl ha hecho. O sea, ella no sabía que estaba tratando con Saúl. Saúl sacó el rey a los brujos, y si yo comienzo a practicar la brujería, pues entonces, ¿verdad?, puedo poner en peligro mi vida. Vemos de qué manera tan tremenda Saúl ha llegado. Él mismo que había sacado los brujos del país, acaba consultando a una bruja. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Vemos pues 5 consecuencias en esta noche. Las 5 consecuencias que Saúl recibió por haber ido a consultar a una medium, a un brujo. Ustedes saben que dentro del mundo del espiritismo hay personas que creen que se puede tener contacto con los muertos. Entonces estas personas van con un medium o con una medium. Personas que dicen que pueden traer espíritus. Los mediums, que quede claro, ningún medio ha hecho jamás salir y subir a nadie de los muertos. Lo único que los mediums oyen es voces, y dicen que esas voces son del espíritu al que están invocando. Entonces una persona va y quiere saber dónde está su abuelita. Oiga, usted es medium, sí, ¿cuánto me cuesta oír la voz de mi abuelita? Te cuesta 10,000 pesos. Entonces hacen una reunión, se apagan totalmente las luces, muchos se agarran todos de la mano, el medio comienza dizque a concentrarse y a entrar en trance. En ese momento demonios poseen al medium y comienza la persona a oír un mensaje dizque del mundo de los muertos. Estas personas que van a las reuniones mediúmicas o acerca del espiritismo no saben que están siendo engañados, porque la Biblia nos dice claramente que ningún ser humano, que quede claro esto, ponlo en tus oídos, ningún ser humano, dice la Biblia, que ha muerto anda vagando como un alma en pena. Así que esas almas en pena, esas películas que se aparece una señora y que se aparece la sobrina y la que vivía en esa casa, no son almas en pena, son demonios. Ningún ser humano está vagando después de la muerte. Todos los seres humanos, de acuerdo a la Biblia, después de la muerte descienden unos, los no creyentes, al centro de la tierra, donde se encontraba el Sheol, y estaba dividido en 2, como lo vamos a ver más adelante. Y después de la muerte de Cristo, los que estaban allá en el centro de la tierra fueron sacados. Ahí estaba Samuel y todos, Adán, Noé. Mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. No hay nada en tu vida que tú estés haciendo, o que hiciste anoche, o que yo haya hecho, o que vayamos a hacer, que Dios no lo conozca. Todas las cosas están desnudas, dice Hebreos 4:13, y abiertas ante aquel que puede conocer lo que está en las tinieblas y lo que está en la luz. Tus pecados y mis pecados no los podemos esconder. Dios sabe perfectamente bien tus pensamientos, mis pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, los motivos por los cuales hacemos todo lo que hacemos. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero no podemos engañar a aquel que escudriña la mente y el corazón. Regresamos a 1 de Samuel 28 y vemos en tercer lugar, en el versículo 14,
que la tercera consecuencia de Saúl fue que le rindió homenaje a los muertos. Le rindió homenaje a los muertos en lugar de a Dios. Versículo 14 dice así: él dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y vean lo que hizo, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia, se hincó ante la presencia de Samuel, cosa que estaba prohibida por Dios. Dios prohíbe en su palabra que nunca nos hinquemos ni arrodillemos delante de ningún hombre. Porque la palabra prosteueio en el griego, que se tradujo adorar, significa inclinarse y hacer reverencia. Y el único que merece reverencia, honor, gloria y poder es el Señor Padre y su Santo Hijo Jesucristo. Vean ustedes un caso en el libro de los Hechos, capítulo 10. ¿Qué pasó cuando alguien quiso adorar a los apóstoles hincándose delante de ellos? Y esto está en todas las Biblias. Dice Hechos, capítulo 10, versículo 24 al 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pobre Cornelio, ¿verdad? Ignorante. Millones de personas que son ignorantes alrededor del mundo y se hincan y les besan los pies y le besan la mano a seres humanos. Cuando Pedro entró, Cornelio postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Los apóstoles de Jesucristo no permitieron que nadie se hincara delante de ellos. Y vean un ejemplo también en Apocalipsis, capítulo 22, fácil de encontrar. El último libro de la Biblia es Apocalipsis. No solamente los apóstoles negaron ser adorados, sino que los mismos ángeles del cielo, los mismos ángeles de Dios no reciben ni permiten adoración alguna. Dice el versículo 8, Apocalipsis 21, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 95, versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 96, versículo 9, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Dios nos manda que nos arrodillemos, que nos postremos, que adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra, no hombres como tú y como yo, ni tampoco los ángeles. Y finalmente regresamos a Samuel 28. Vemos que en el versículo 15, después de que sube Samuel de entre los muertos, Samuel le dice a Saúl el mensaje de Dios. Versículo 15, 1 Samuel 28. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Hoy en la mañana que estaba orando sobre este versículo, me inquieté yo. Me comencé a inquietar. Y le dije a mi esposa, oye, ¿por qué Samuel al subir a la superficie de la tierra se inquietó? Y comencé a buscar la palabra original en el hebreo, y la palabra inquietar en el hebreo es la palabra ragaz, que significa ser sacudido o temblar por el temor
o la ansiedad. O sea que cuando Samuel estaba allá adentro, estaba tranquilo, estaba quieto, esperando, como dijimos ya, los santos del Antiguo Testamento, que muriera Cristo en la cruz. Y de repente alguien le dice: Samuel, a la reja con tu y Chivas. Entre todos los que estaban ahí, te imaginas que oye una voz que te dice: vas para arriba. Y entonces Samuel, desde luego, ¿verdad? No tenía nada de revelación en aquel tiempo. Imagínate, Samuel, ¿no? ¿Para qué me querrán o qué? Además, una cosa, Samuel sabía que ahí abajo, en el lado del paraíso, ya estaban cubiertos bajo la sangre de Jesucristo. Aunque él no había muerto, estaban siendo apartados, esperando que se derramara la sangre, y estaban en paz, ahí tranquilos. Y Samuel sabía que al subir al planeta Tierra, volvía a subir a la dimensión controlada por Satanás y sus ángeles y sus demonios. Y el simple hecho de volver a salir de un ambiente a otro ambiente, ya nada más al subir a la tierra y sobre todo a salir a la superficie, a la casa donde vivía Brujilda, era para que le quitara la paz al más santo de los santos. Entonces, esto nos revela, ¿verdad?, que las personas que están ahí adentro ya no quieren subir aquí. Y los que estamos aquí arriba no queremos bajar, por el instinto que se conoce de preservación o de sobrevivencia. Y por eso, cuando una vez le preguntaban a Pablo: oye, ¿tú qué te gustaría, vivir o morir? Pablo no supo qué contestar. Filipenses capítulo 1, y él contestó muy honesta e íntegramente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si alguien me pusiera en entredicho, no sé qué realmente pudiera querer. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, los que estamos aquí vivos, si nosotros bajáramos al mundo de los muertos y Dios nos permitiera volver a subir para seguir viviendo, nos quisiéramos regresar. Vámonos del smog y vámonos de los claxones y los tumultos y paros y machetazos en Atenco y elecciones y esto y el otro y gritos y crimen y valle de sombra y de muerte. Pero estamos en un mundo donde si conociéramos realmente lo que es el mundo ya que nos está esperando, ¿verdad? Pues anhelaríamos con todo el corazón irnos ya, porque para nosotros es ganancia. Y la Biblia precisamente nos trae esta revelación de que el morir para nosotros es ganancia. Y la Biblia dice una y otra vez: dichosos y felices los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. Enjugará Dios sus lágrimas, no habrá dolor, ya no habrá cáncer, no habrá cansancio, no habrá fatiga, no habrá enfermedad, no habrá ya absolutamente nada. Hemos descansado para siempre, y las aflicciones del mundo presente no son comparables con las glorias que nosotros se han de manifestar. Por eso, amados santos, no os canséis de hacer el bien, porque a vuestro tiempo cosecharéis. Estad firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Que toda la oportunidad que tengamos en esta vida de vivir para el reino de Dios, de entregarle al reino de Dios, de nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro dinero a la gente, a las almas, Dios no es deudor de nadie para olvidar el amor que hemos hecho y dado a sus santos. Y finalmente el mensaje le es entregado a Saúl. Versículo 15 le dice Saúl: estoy muy angustiado, porque los filisteos pelean contra mí, se han apartado de mí y no me responde más el Señor, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Ah, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, voy y consulto a un muerto, consulto a una bruja para que me diga eso que tengo que hacer, cuando Dios me dijo anteriormente en mi vida todo lo que yo tenía que hacer. No vieron, y oídos no han oído, y subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Un cristiano descubre que con los ojos espirituales de Dios puede venir a la Biblia y la comienza a entender. Comienza a ver cosas que cualquier ojo no puede ver. Una persona no cristiana puede ir por la carretera a Cuernavaca y ahí se para entre Marías a comer quesadillas, y fue lo único que hizo en todo el viaje. Un cristiano ve los pastos, ve los borreguitos, ve el paisaje, y en todo comienza a aprender a ver a Dios, la creación, la inteligencia, la belleza, el diseño, ve la luna, ve las estrellas, y todo comienza a cobrar una visión diferente,
¿Por qué? Porque ahora tengo al Espíritu de Dios que me lleva a admirar y a alabar y a glorificar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Igual el cristiano tiene oídos y escucha cosas que el no cristiano no entiende. Comenzamos a oír cosas que jamás nadie ha podido conocer y comenzamos a sentir en nuestros sentimientos una compasión por las almas. Comenzamos a sernos más amorosos, comenzamos a ser más llorones, comenzamos a cambiar nuestros sentimientos porque tenemos ya una nueva criatura dentro de nosotros. Entonces todo esto nos los vamos a llevar a la hora de la muerte. No te vas a llevar ni los guaraches que te compraste, ni el rebozo de la China poblana, no te vas a llevar el anillo de bodas, ni tus zapatos Florsheim, ni tu casa, ni tu oro, ni tus ahorros. Venimos desnudos al mundo y nos vamos desnudos de este mundo. Lo único que nos llevamos es el conocimiento que obtuvimos de parte de Dios. Y también los que no son creyentes se van a llevar después de la muerte todos sus pecados, porque se seguirán acordando de todo lo que hicieron, como lo vamos a ver a continuación. Dice la Biblia, el versículo 24 de Lucas 16, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, aquí tenemos al rico en un lado, en el centro de la tierra del Sheol, y tenemos del otro lado a Lázaro, al que perdió todo en la vida, el que fue humillado, perseguido, burlado, pisoteado, marginado, etc. Pero ahí en la muerte los papeles cambiaron. Aquel que estaba del otro lado y Abraham estaba con Lázaro, le dijo: Padre Abraham. Pregunta: ¿cómo reconoció a Abraham? ¿Cómo sabía de todos los que estaban ahí quién era Abraham? Si no había videos, ni cámaras Polaroid, no había absolutamente fotografías más que hace pocos siglos que se inventaron. Entonces, ¿de dónde pudo esta persona conocer a Abraham? Porque en el mundo de los muertos existe, o en el mundo espiritual, lo que se conoce como conocimiento intuitivo. Conocimiento intuitivo, que sin ver a una persona, tú sabes en tu espíritu que ese es Adán. Tú vas a saber que ese es Pablo, tú vas a saber que ese es Eva, tú vas a saber que ese es Abraham, que es Noé, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un conocimiento impartido por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 5? Que llega Ananías y Zafira con Pedro, y Pedro les dice: ¿por qué le robaron a Dios? ¿Quién le dijo a Pedro? ¿Quién le dijo a Pedro si no había cámaras de video para espiar tampoco? Es el conocimiento intuitivo que vemos en la Biblia, que a través del discernimiento espiritual tenemos los santos de Dios. Cuando Jesucristo se apareció en el monte de la transfiguración con Elías y con Moisés, ¿quién estaba abajo en el monte? Pedro, Juan y Jacobo. Y ellos supieron que ese era Elías y que ese era Moisés, y no había fotos de ninguno de los dos. En ese momento, el conocimiento intuitivo a través del Espíritu les pudo decir claramente: ese es Elías y ese es Moisés. Así pues, después de la muerte, no necesitas que alguien te diga: mucho gusto, yo soy el chanclas allá en la tierra. A mí me decían el chompiras allá de Guanajuato. Ya cuando estemos muertos vamos a saber claramente quiénes somos y nos vamos a reconocer. Entonces, el versículo 25, Abraham le contesta y le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora, después de la muerte, este es consolado aquí y tú atormentado. Las personas que se encuentran muertas actualmente en el infierno tienen sensibilidad, pueden ver, pueden oír, pueden reconocer, y además viven atormentadas. Viven atormentadas. No tienen el cuerpo que tienes aquí en la tierra, pero si tú me escuchas en esta tarde y no tienes a Jesucristo y te mueres hoy o te mueres mañana, ahí en el infierno, ahorita te puedes burlar todo lo que quieras. Puedes mascar chicle, decir son mentiras, es mitos, dime lo que tú quieras, pero el hecho que tú no creas no cambia lo que es verdad. Y algún día tú vas a descubrir lo que descubrió este muchacho, este rico que estaba dentro del infierno. Le dice el versículo 26, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros
y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden pasar ni de allá para acá. O sea, Cristo nos revela que el Sheol, el lugar donde descendían los muertos antes de Cristo, estaban todos dentro, en el centro de la tierra, en el mismo lugar, pero había una grande división en medio. De un lado estaban los que estaban en el Gena, que en el griego se tradujo infierno, y de otro lado estaban todos los justos que estaban esperando que Cristo muriera en la cruz, bajara por ellos y se los llevara con ellos después de sus 3 días en la resurrección. Dice la Biblia que Cristo, mientras su cuerpo estuvo en la tumba 3 días, su espíritu bajó a los infiernos, bajó al centro de la tierra a proclamarle a los espíritus encarcelados, dice primera de Pedro 3, Efesios capítulo 4, la victoria que él tuvo sobre el pecado, Satanás y la muerte, y se llevó cautiva la cautividad, y desde entonces ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Entonces vemos que estaba separado los 2 lugares. En un lado estaba el infierno y el otro lado estaba el paraíso o el seno de Abraham. Los del paraíso desde luego no tenían nadita de ganas de pasarse al otro lado, pero todos los que estaban en el infierno querían pasarse para el otro lado, y Abraham le dijo: no puedo ni darte agua, no puedo auxiliarte, no puedo consolarte, ahorita no hay gracia, ahorita no hay misericordia, ahorita se acabó absolutamente todo. Tú escogiste tu destino mientras tú estabas en la tierra. Dice el versículo 27, y este es el punto que vamos a tratar. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos allá arriba en la colonia Pirules, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Las personas que están en el infierno están conscientes de sus familiares que están vivos. Y ahí vas a estar en el infierno. Cuánta razón tenía mi mamacita linda. Ay, mamá, si te hubiera hecho caso. Ahí vas a recordar las lágrimas de tu hermano, las lágrimas de tu esposo. Cuánto me burlé de mi esposa, cuántas veces le tiré la Biblia, cuántas veces critiqué al predicador. Todas las cosas que tú hiciste en la tierra las vas a recordar cuando estés en el infierno. Y entonces estas personas, dice Cristo, que están en el infierno, anhelan y dicen: por favor, que alguien vaya allá arriba y les digan que es verdad, que este lugar es verdad, que es cierto que el infierno existe. Si no existiera el infierno, ¿para qué murió Cristo en una cruz? ¿Para qué murió Cristo en una cruz? ¿Para salvarnos de qué cosa? Pues del infierno. Si no hubiera infierno, ¿de qué nos está salvando entonces la muerte y la sangre del crucificado? Y entonces Abraham le dijo, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. La Biblia, damas y caballeros, santos de Dios, deja muy en claro una verdad. No es cierto de que si tú ves un milagro, o si en la noche se te aparece un ángel, o tu abuelita que se murió, tu hermano, y te dice: yo soy Juan Camaney, y te jala los pies, entonces voy a creer. No es verdad. No es a través de eventos sobrenaturales que una persona se convierte de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. No es cierto que te vas a convertir si ves un paralítico caminar. No es cierto que si ves una persona muerta y resucita a los muertos, vas a convertirte. Los judíos vieron a Lázaro levantarse los muertos. Los judíos en el Antiguo Testamento caminaron 40 años viendo milagro tras milagro. El mar rojo se les abrió, las plagas de Egipto, el maná que caía del cielo, y durante 40 años no pudo Dios cambiar su manera de pensar. Dios dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay una sola. Abraham, los patriarcas fueron sacados al tercer día de la resurrección y fueron trasladados al tercer cielo con Cristo. Y ahora, desde la muerte de Cristo hasta el siglo XXI a nuestros días, cualquier persona que muera inmediatamente se va, su espíritu escoltado por los ángeles al trono de Dios.
Dice 2 Corintios, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. En Apocalipsis 6 vemos las almas de los santos debajo del altar en el cielo, hablando, teniendo conciencia, preguntándole a Dios que cuándo iba a acabar todo, y Dios contestándoles, y cómo después se les pusieron vestiduras blancas, etcétera, etcétera. Así que la revelación bíblica respecto al mundo de los muertos es muy completa en este sentido. No tenemos que andar buscando ahí a Harry Potter, ni el Código Da Vinci, ni el caballo de Troya, ni la bruja que lee la bola de cristal, ni la que te echa las cartas tarot, para poder, ni a un psíquico como les llaman ahora, o personas que canalizan, como dice la artista de cine Shirley MacLaine, que es la presidenta de la nueva era ahí en California, que es un canal de voces que le hablan, no sabe que son demonios, porque la Biblia nos confirma claramente qué es lo que pasa en ese mundo invisible. Entonces Saúl llega con esta bruja le dice: ¿por qué pones tropiezos en mi vida? Y vemos en primer lugar que una de las consecuencias de las 5 que vamos a ver que existen por meterse al ocultismo es que Saúl estaba animando a la bruja a continuar en el mundo del ocultismo. Cuando tú vas con una persona a que te lean la mano, cuando tú vas con una persona que te digan échame las cartas tarot, cuando tú vas con una persona cuando tú consultas los horóscopos de Walter Mercado en la televisión o en el periódico, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás animando a esa persona a que continúe en ese mundo de mentira. Ya no se diga de las personas que no son cristianas, pero hay de aquellos que se llaman cristianos que hacen o practican estas cosas. Porque estás, vuelvo a repetir, animando, estás propagando una enfermedad y le estás diciendo a esa persona: realmente la Biblia yo no la creo más lo que tú me vayas a decir del futuro de mi vida que lo que me dice Dios en su santa palabra. Así que esto es una de las primeras consecuencias, porque Saúl estaba empujando a esta medium a descender más profundamente en el mundo del engaño, hacerle creer que el mundo del ocultismo puede ayudar a las personas a buscar respuestas en la vida del más allá. Miren ustedes en el libro de Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, versículo 19 al 20, lo que el profeta dijo al respecto. Isaías 8, versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí está claramente la respuesta de la Biblia. ¿Que acaso nosotros no tenemos a un Dios a quien preguntarle, a quien consultarle? Entonces, ¿por qué vamos a estar buscando por otros lados lo que solo Dios nos puede decir en su palabra? Y cuando nosotros caemos en el mundo de la brujería y comenzamos a salirnos del camino de la justicia, de la verdad, de la luz y de la santidad, comenzamos a alejarnos verdaderamente de la influencia del Espíritu Santo. En segundo lugar, regresamos a 1 Samuel 28 y dice el versículo 10 en adelante. ¿De qué forma, en segundo lugar, Saúl es engañado? Saúl es engañado. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Saúl pensó, al no tener respuesta ya de Samuel, al Dios ya no contestar sus oraciones, al venir a la Biblia y ya no entenderla, que podría encontrar a través de una medium la paz, la dirección, el consejo y la seguridad que solo proviene del Señor. Y por estar buscando todas estas cosas que solamente provienen de Dios, vemos nosotros que a continuación dice la Biblia en el versículo 11, la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? En el hebreo es subir. Ya en el Antiguo Testamento existía el conocimiento antes de Cristo de que todos los muertos descendían a un lugar que en el hebreo se escribe Sheol.
S-H-E-O-L, Sheol. Este lugar, el único conocimiento que sabían era que tanto los espíritus de los buenos como los espíritus de los malos descendían a este lugar que estaba en el centro de la tierra. Por ejemplo, en el libro de los Números dice la Biblia que descendieron una tribu entera al Sheol. Vivos, así se abrió la tierra, se los tragó y descendieron. Y siempre usa la palabra descendieron, que se encontraba en el centro de la tierra. Pero cuando hace su aparición Jesucristo en el escenario mundial, esta revelación del lugar que se encontraba en el centro de la tierra, no había más conocimiento que ahí iban todos los espíritus de los seres humanos que habían muerto. Pero viene el Señor Jesucristo y entonces nos abre el panorama y nos revela cómo era ese mundo ahí adentro en el centro de la tierra llamado Sheol. Y cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, se llama la versión, la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, la palabra Sheol se tradujo Hades, con H, Hades, que es la transliteración hebraica de la palabra Sheol. Vayamos rápidamente al Evangelio de Lucas capítulo 16 y veamos que esta narración que tenemos a continuación no es una parábola, no es un mito, no es una leyenda, es una historia real que Jesucristo usa como un ejemplo para explicarnos y revelarnos el mundo de los muertos. Versículo 19, Lucas capítulo 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vamos a detenernos aquí. Aquí tenemos a dos personajes centrales en esta historia que, repito, no es una parábola, es una historia verídica que Jesucristo usa para ilustrar el mundo de los muertos. Tenemos a una persona déspota, orgullosa, prepotente, arbitraria, macho, borracho, pendenciero y jugador. Y aquí tenemos a otra persona que en la vida no le fue tan bien con el dinero, una persona que amaba a Dios, pero que no prosperó como el otro que estaba aquí a la derecha. Y llega el momento en que el que estaba aquí arriba, el rico, el próspero, el que se vestía con puros trajes Roberts, aquel que nunca compartió con los pobres, nunca le quiso nada al reino de Dios, murieron y después de la muerte se invirtieron los papeles. Porque el que estaba en la vida aquí arriba, el rico, a la hora de la muerte, vemos que desciende al Sheol y el otro es llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Aun cuando él en su espíritu, ¿verdad? Vemos claramente a continuación qué fue lo que sucedió cuando descendieron al Sheol. Sigamos leyendo, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vemos nosotros que en el centro de la tierra los muertos siguen viendo, siguen teniendo el órgano visual. Ahí arriba en la tumba los gusanos te comieron totalmente los ojos y te comen el cuerpo y te deshace tu cuerpo como polilla, pero el espíritu y el alma ven. Con razón dijo hace muchos años un gran teólogo, el ser humano no ve con los ojos simplemente son un instrumento de algo, vemos con el cerebro y vemos lo que queremos, porque el que dirige la cámara es el alma humana. Entonces, aun cuando nosotros perdemos estos ojos, la Biblia dice que tenemos otros ojos espirituales, otros oídos espirituales, otro corazón espiritual. Y es lo que dice en 1 Corintios 1, a todos aquellos que aman a Dios, pero 1 Corintios capítulo 2,
Porque cosas que ojos no, la manera de pasar de las tinieblas, del infierno a la luz. Y es a través de creer la palabra de Dios. Dice en 1 Pedro 1:23, fuimos renacidos por la simiente incorruptible. La fe no es por la vista, la fe no es por los sentimientos. Mis sentimientos pueden engañarme, mis emociones también, pero la Biblia me dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que no hay vuelta de hoja. O tú le crees a Abraham en aquel tiempo y a los profetas, a lo que dice Dios y a lo que ahora es más grande el testimonio de Jesucristo, o es mentira que tú vayas a esperar a que un milagro pueda hacerte algún día cambiar. Dios ha escogido que tú puedas creer a través del Evangelio de la gracia de Dios. Es muy importante, regresamos a 1 Samuel 28, porque ¿qué hace Dios ahora? Dios hace un milagro. La bruja, la medium, no hizo subir a Samuel. Por lo que nosotros estamos absolutamente ciertos de que esta aparición de Samuel no fue causa de la brujería. Fue realmente Samuel, no fue un demonio, como lo vamos también a continuación a demostrar. Fue un milagro que operó Dios. ¿Por qué? Porque ningún medium hace, ni jamás lo ha hecho, subir a alguien vivo. Ellos hacen subir espíritus. Y fue tan grande el impacto de la bruja al ver a Samuel, dice el versículo 12, y viendo la mujer a Samuel, clamó, y esta palabra en hebreo es, gritó con desesperación, y le gritó a Saúl y le dijo, ¿por qué me has engañado? O sea, la bruja jamás esperó ver a un muerto con sus ojos físicos. Y literalmente Dios permitió que Samuel subiera del Sheol, subiera a la superficie de la tierra para darle el último mensaje a Saúl. No lo hizo para que se convirtiera Saúl. Ya vimos en la historia de Cristo que aunque alguien se levantara de los muertos, no iba a creer. Dios no sacó a Saúl del Sheol para que se convirtiera Saúl. Ya era demasiado tarde. Saúl ya había transgredido, ya se había pasado el límite totalmente de su arrepentimiento. Vemos que entonces Samuel le entrega un mensaje profético a Saúl. La implicación, ¿verdad?, es que la aparición de una persona muerta era algo totalmente nuevo para esta bruja. Era una experiencia que ella jamás había vivido. Dios había operado milagrosamente ante la petición de Saúl. Dios había efectuado este milagro para darle la última lección a Saúl y a todos los que no quieren creer la palabra de Dios. Que toda persona que rechaza la luz del Señor acaba creyendo en cualquier cosa. Cualquier persona que rechaza la luz de Cristo, si no es Jesús, ¿quién es? ¿Quién te ha dado palabras de vida eterna? ¿Platón? ¿Demóstenes? ¿Marcos el Zapatista? ¿El Che Guevara? ¿Fidel Castro? ¿Oscar Wilde? ¿Mahatma Gandhi? ¿El gurú? ¿El Dalai Lama? Dime quién es tu gallo. Dime quién es la persona a la que tú le vas a entregar tu vida y lo vas a seguir como un líder durante la corta vida que Dios nos ha dado. Dime, aparte de Jesucristo, ¿qué otro puede tener la importancia que podamos entregarle nuestra vida, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestra alma eternamente, si no es aquel que dio su vida en una cruz por nosotros? Pero si tú no le crees a aquel que bajó del cielo a traernos la luz, la verdad y el perdón de Dios, vas a acabar creyendo, vas a acabar en la dianética, vas a acabar creyendo en la masonería, vas a acabar en el comunismo, vas a ser un pensador libre, te vas a hacer un ateo, vas a acabar en la brujería, quién sabe dónde vas a acabar, pero vas a acabar creyendo en cualquier cosa menos en la luz de Jesucristo. Sabiendo Saúl que esta bruja estaba viendo algo, por causa de su reacción la trató de calmar. Y dice el versículo 13 que le preguntó, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl y le dijo, he visto Elohim en el hebreo, que se tradujo dioses, que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano, viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Con esta descripción que la bruja le hace,
a Saúl, Saúl se convence de que era Samuel. Saúl estaba buscando, como ya dijimos, liberación, paz, consuelo, dirección, pero iba a ser grandemente desilusionado, porque todas estas cosas, insistimos, solo Dios te las puede dar. En el libro de Jeremías, en el Antiguo Pacto, también Antiguo Testamento, en el capítulo 11, vemos algunos versículos que nos hablan de la forma como Dios trata a personas como a Saúl, a personas que le rechazan, a personas que acaban algún día en la desesperación total, buscando una respuesta que la tuvieron en meses o en años anteriores en la persona del Hijo de Dios. Dice en Jeremías 11, versículo 14, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no iré en el día que en su aflicción clamen a mí. Ya Dios había anticipado que llega un momento en la vida en la que ni siquiera nos pone en el corazón orar por tales personas. Hace muchos años yo tuve un familiar, un tío, que era ateo. Y recuerdo pues, que yo estaba más o menos recién convertido, vivía en Acapulco, vivía pescando y comíamos lo que pescábamos, éramos pero muy pobres. Y este tío mío, familiar de nosotros, me reservo su nombre, era millonario, familiar de mi padre, tío muy cercano. Y siempre que iba a Acapulco me iba a decir, mira cómo vives, mira cómo estás, ahí andas todo, pareces Tarzán, tú nada más ahí en la playa, etcétera, etcétera, y mira yo todo lo que he hecho y eso que no tengo a Dios. Y era como un aguijón que Dios permitía para atacarme intelectualmente, filosóficamente, mis creencias, y yo lo debatía, etcétera, etcétera. Y pasaron 2 o 3 años, y una semana antes de que él muriera de un ataque al corazón, yo ya tenía como 3 o 4 meses que cuando oraba, me acuerdo que pedí mucho tiempo por él, pero llegó un momento en que ya dejé de orar por él. Y de repente pasaron 4 meses y me habla su esposa, mi tía, y me dice, oye, ya se está muriendo tu tío, ¿no quisieras venir a ministrarlo? A lo mejor se convierte antes de que él se muera. Y recuerdo que le dije, sí tía, voy mañana. Y en la madrugada, antes de que yo llegara, él murió. O sea, Dios ya no tenía palabra para él, ya no había caso absolutamente. Pero ya meses antes, Dios había puesto en mi corazón que ya no orara por él. Y así de repente cuando dejamos de orar por una persona es porque el Espíritu Santo ya nos las quitó de la vida. Ya no oramos por ella. ¿Por qué? Porque Dios es el que intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. ¿Hay un poquito de agua? Y cuando dejamos de orar por alguna persona, comenzamos a darnos cuenta que tal vez esa persona ha llegado al límite total de sus pecados. Gracias. Vean ustedes ahora en Jeremías capítulo 13. Versículo 15 al 17. Dice Jeremías 13, versículo 15 al 17. Escucha y oí, o escucha y oíd. No os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que vengan o haga venir tinieblas. Y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y las vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Dice Jeremías, yo vengo a anunciarles para que ustedes abran sus oídos y escuchen el mensaje de Dios. Para que antes de que vengan tinieblas a tu vida, y antes de que tus pies tropiecen, y antes de que mueras y te vayas al infierno, tú puedas tener la oportunidad, hoy que Dios te habla, no endurezcas tu corazón. Hoy que Dios te habla, entrégale tu vida a Jesucristo. Hoy que el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecados, entrégale esta tarde, en este momento que tú oyes este mensaje, ustedes que nos ven por la televisión también, entrégale tus pecados. Esa mochila que cada vez se hace más pesada de pecado, de culpa, de vergüenza, déjala en la cruz.
Fue en la cruz donde el Hijo de Dios vino a tomar todos estos pecados que a nosotros nos estaban hundiendo y autodestruyendo, para Él cargarlos y ponérselos en su cuerpo y morir en nuestro lugar. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Y dice en Jeremías capítulo 16, versículo 17. Jeremías 16, versículo 17. Porque